la oración. ¿Cuál es el otro tema? La oración. La oración. Vamos a hablar sobre la oración. Pregunta para nosotros en esta noche tan especial. ¿Usted ha orado, le ha pedido algo a Dios que Dios no le ha dado respuesta? ¿Sí o no? ¿Tú has orado algo que le has pedido algo a Dios y que todavía no ha habido respuesta? Sí. ¿Sí? ¿Alguna cosa que todavía estás orando y Sí. tú has orado y le has pedido algo a Dios que está en respuesta, que falta la... ¿Tú has orado? Sí, Señor. ¿Y le estás pidiendo algo a Dios? Sí, claro. Bien, todos hemos orado y de pronto que no hemos recibido la respuesta de Dios todavía en nuestra vida. Pero en esta hora vamos a aprender y vamos a entender que Dios trae una respuesta a nuestra oración. Y quiero invitarlos para que veamos la palabra Mateo capítulo 6, el versículo 5 al 8. Es lo que nos dice la palabra de Dios, Mateo 6, 5, dice la palabra. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen que su recompensa, dice la palabra de Dios. Mas tú cuando ores, que dice la palabra de Dios, entra en tu aposento y en secreto, dice la palabra del Señor, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿qué? En público. Que dice que entremos a ¿qué? A un aposento, ¿no? Y cerrar ¿qué? Y cerrar la puerta. ¿Usted qué? Allá en lo secreto, hable con quién, con Dios. Entonces mire, el Señor Jesucristo nos está enseñando cómo debe ser nuestra oración. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Entonces debe ser en lo secreto, dice la palabra del Señor. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Ya tienen su recompensa. Entonces nosotros, hermanos, vamos a aprender y vamos a entender en esta hora que el Señor Jesucristo nos enseñó que a orar, a enseñar. Dice que nos encerramos, usted cerrará la puerta y que allá en lo secreto, y que Dios nos recompensará ¿en qué? En público. Dios nos recompensará ¿en qué? En público de la oración. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, no bajar la guardia, sino al contrario, permanecer en la oración. En la oración. Es importante eso, no entender que la oración es demasiado importante en nuestras vidas, hermano. ¿Sabe que la ruina del cristiano es cuando abandona la oración? Ahí comienza. ¿Por qué las personas comienzan a tener problemas o comienzan a bajar su nivel espiritual? ¿Por qué? Porque dejan la oración. Cuando usted abandona la oración es que hablar con Dios, comunicarnos con Dios, tener una relación con ¿quién? Con Dios, tener una relación con Dios. Pero nosotros, hermanos, cuando abandonamos esa relación y por ejemplo no oramos, Dios sabe ya que yo amo, no. Tiene que haber una relación que todos los días. ¿Cuándo es la oración? Todos los días debe ser nuestra oración, nuestro clamor delante de Dios. Todos los días debemos apartar tiempo para Dios. ¿Cuánto tiempo? Mínimo unos 10, 15 minutos diarios. ¿Hablar con quién? Con Dios. Dedicarle tiempo ¿qué? A la lectura de la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, muchas veces no recibimos respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque como no hablamos con Él. ¿Ve? ¿A qué horas habla uno con Dios? Tienen que hablar con Dios todos los días. ¿Usted es agradecido, hermano? Ora por los alimentos. Ora por los alimentos. Ora por los alimentos. Tiene que aprenderlo a hacer. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no debemos avergonzarnos. Dice la palabra de Dios que si uno se avergüenza de Cristo, Él también se avergonzará delante del Padre de nosotros. Por eso no debemos de avergonzarnos. Pero es algo que lo vamos haciendo muy paulatinamente, lo vamos haciendo y vamos aprendiendo, hermano, que es la oración, que tenemos que orar, hablar con Él y que Dios también traerá respuesta a esa oración, hermano. Por eso les preguntaba, a veces oramos a Dios por muchas cosas, pero no tenemos la respuesta de Dios. Pero recuerde que Dios siempre que traerá una respuesta a nuestras vidas. Y eso es lo que estamos aprendiendo, hermano, en este tiempo. Nos dijimos que la ruina del cristiano, hermano, es cuando ¿qué? Cuando abandona la oración, cuando no sigue la oración. Todos, hermanos, hemos pasado por momentos difíciles. Dios, hermanos, a veces no contesta la oración, deja silencios prolongados. Otras veces dice, Dios, ¿dónde estará? Porque Dios no contesta la oración. Entonces,
personalmente, me pasó una situación difícil hace más o menos unos 15 años atrás. Me llevaba ya en una empresa trabajando, más de 15 años trabajando en una empresa. Y bueno, un día me llamaron y dijeron, bueno, señor, hasta aquí trabaja, muchas gracias, muy amable. Y bueno, una carta que ya no más trabajo. Después de estar uno en una empresa 15 años, ¿se afecta? Claro, sale uno muy afectado. Pero bueno, como en ese tiempo ya estudiaba teología, ya había terminado mis estudios y estaba preparándome y ayudaba en la iglesia como un pastor laico. Un pastor laico es una persona que trabaja, pero también ayuda en la iglesia. Es una persona laica. Estaba en esa. Y a nosotros nos preguntaban, los profesores decían, ¿usted cuándo le va a servir a Dios? Entonces nosotros le decíamos, por allá pues, cuando ya salga a pensionar. Esa era la respuesta, cuando salga a pensionar. Pero no, imagínense, a los 15 años está trabajando ya, me dijeron, ¿no? Entonces, claro, salir uno a conseguir trabajo no es fácil, pero ese tiempo sirvió para comenzar a orar. Decirle, Señor, necesito que me dé respuesta. Señor, entonces, claro, cuando pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, usted sin trabajo, todos sus ahorros, ¿qué? Se acaban. Todos los ahorros se acaban, todos los ahorros se acaban. No es fácil, todos los ahorros cambian, entonces todo se acaba. Miren que la situación no es fácil. Les doy esto como testimonio, pero estaba dependiendo de la mano de quién. Dependía de la mano de Dios. Y aunque había días difíciles, que yo a orar y decirle, Señor, ten misericordia de mí, Padre eterno, Señor. Mira, Señor, el trabajo, necesitamos el trabajo, mi casa. Yo ya tenía una hija, entonces había que proveer leche, pañales. No es fácil cuando esto sucede, pero cuando uno cree en Dios, está temeroso de Dios, es que Dios es bueno, Dios es bueno. Pero miren que estando en la iglesia local ayudaba, y el pastor titular me llamó para que le ayudara a hacer las visitas, y yo iba. Duré 6 meses en la iglesia sin ganar nada, ni siquiera una ofrenda. Yo me decía, ay, pero es que dan una ofrendita, tenga. No, 6 meses. Dios tenía que hacer morir algo hacerme morir al mundo. Dios tenía un proceso. Dios tiene ¿qué? Proceso. Dios tiene procesos para nuestras vidas. Entonces es importante nosotros, hermanos, en esta noche que entendamos que la oración, hermano, Dios tiene que propósitos para nosotros. Mire que después de esos 6 meses, el pastor dijo, bueno, lo vamos a llamar para que trabaje tiempo completo con nosotros, pero el sueldo es mínimo. Pero uno entrenara y que le entrara algo, ¿usted qué dice? No, claro que sí, claro, pastor. Pero mire que es cuando más ven las bendiciones, un sueldo bajito, hermano, pero con la bendición de Dios, ¿trae qué? Bendiciones. En ese tiempo, hermanos, pude tener el privilegio de salir a otros países, de viajar. Fui a otros países, conocí otro lado, la iglesia me enviaba a diferentes lugares, a ir a prepararme, a conocer más del poder de Dios. Entonces mira, a veces cosas que uno no entiende, ¿no? Dios dice, no, si yo no soy trabajo, pero Dios, si yo te sirvo, Dios, si yo estoy contigo, Señor, ¿por qué estas situaciones? Pero mire que Dios sabe cómo nos lleva. Dios nos lleva en qué? En procesos. Dios nos lleva en procesos. Por eso es importante para nosotros creerle a quién, creerle a Dios, hermano, aunque a veces no entendamos. Todo cristiano debe orar, hermano, y la oración siempre recibe una respuesta. Todo cristiano debe ¿qué? Orar, porque recibirá ¿qué? Una respuesta de Dios. Pero mira lo que Dios nos invita en esta hora para que hablemos de la palabra del Señor. Leamos Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo 7:7 es un versículo muy conocido por nosotros. Y mira lo que dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y qué, y se os abrirá. Dice la palabra. ¿A qué nos invita la palabra? A pedir, a buscar qué, a buscar a Dios en qué, en la oración. Mire lo que dice la versión. Dios habla hoy, dice: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. Y eso dice en esa versión. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender en esta hora que Dios nos invita a que debemos que pedirle al Señor. Debemos de orar. ¿Qué es orar? Orar es conversar con Dios, orar con Dios. ¿A qué le traemos a Dios? A Dios le traemos nuestra oración,
con nuestras peticiones, lo que necesitamos, lo que cada uno de nosotros está pasando por alguna situación. Porque la palabra dice, pedid, ¿qué? Y se os dará, buscar y hallaréis. Eso dice la palabra de Dios, hermanos, para nosotros en esta noche, entendiendo que Dios quiere que ayudarnos a salir adelante. Entonces, Dios nos invita, hermano, para que usted no pida solamente una sola vez, sino que siga, insista. Busque la palabra, busque de Dios, comience a orar. Mira lo que nos dice la palabra en Jeremías 33:3, lo que nos dice la palabra del Señor en nosotros en esta hora. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. ¿Clama a quién? A mí. ¿Quién es ese a mí? A Dios Todopoderoso. ¿A quién tenemos que orar? ¿A quién clamamos? Al Señor. Padre, usted me puede decir, papito, Padre, amoroso, Señor Jesús, mira, Señor, este problema, esta dificultad. Dios nos está en esta hora enseñando a que aprendamos a orar, a que no bajemos en la guardia, sino que al contrario, usted cada vez se meta más con Dios. Dice que hay que buscarle, hay que clamar, dice que golpea que ahí está, golpea y golpea hasta que alguien le hable. Pero hay que estar ahí pendientes, hermano, y estar cogidos de su mano preciosa. Entonces, Dios siempre traerá una respuesta. Dios siempre traerá, ¿qué? Una respuesta, hermano, porque hay respuesta para su oración. Ahorita, ¿verdad? Siempre habrá una respuesta para su oración. Ese es nuestro título. Ese es el título, ¿verdad? Siempre hay respuesta para qué? Para su oración. Siempre hay respuesta para su oración. Y Dios puede contestar de tres formas, de tres maneras. Dios le contestará que sí, hágalo. Pero Dios también le puede decir no lo haga. Pero Dios también le puede decir, no, espere, no es el tiempo todavía. Un ejemplo, Dios quiere bendecirlo, pero por ejemplo un joven de 12, 15 años puede querer un carro y puede decirle, Señor, yo quiero un carro, y orar y ayunar y pedir por un carro. Pero Dios le dice, no es el tiempo todavía, espérese que cumpla menos los 18, ¿verdad? Entonces, miren, a veces le pedimos cosas a Dios que todavía no son el tiempo. Entonces, Dios nos da tres clases de respuesta. ¿Qué nos da? Nos va a decir sí, nos va a decir no, pero también le va a decir, esperen, no es el tiempo. Pero nosotros siempre queremos insistir y oramos, Padre. Un ejemplo, yo quiero ese muchacho o esa muchacha, miren, tan bonita, tan sé qué, me gusta. Y Dios le dice, pero es inconverso. Y usted dice, pero Señor, a mí me gusta, pero yo le voy a convencer, lo voy a traer a los pies de Cristo, yo le voy a evangelizar. Déjeme decirle que muy pocas veces esto sucede. Sí sucede, ya, no voy a decir que no, sí, pero muy pocas veces sucede esta situación. Entonces, ¿usted por qué? Porque la palabra de Dios dice, no os unáis en qué, en yugo desigual. Eso nos llama la palabra. Entonces, muchas personas oran, Señor, mire, yo quiero esto. O alguien le dice en su trabajo, mire, usted, vamos a hacer esto, vamos a ganar plata, pero usted tiene que decir mentiras, usted tiene que meter este papel falso, usted tiene que hacer estas cosas. Usted no puede estar de acuerdo con el pecado, con las cosas que no son de Dios. Entonces usted dice, no, hasta aquí vamos. Si las cosas son legales, yo las hago legales, pero si las cosas no son legales, ahí no vamos. Entonces es importante para entender esa parte de nosotros. El Señor tiene siempre que la respuesta para esto. Mira que otro ejemplo, el Señor Jesucristo tenía un amigo que se llamaba Lázaro, y a Marta y a María eran amigos de Jesús. Lázaro, Marta y María. Pero Lázaro, ¿qué? Se enfermó, muy enfermo. Y corrieron y mandaron mensajeros a avisarle a Jesús, Señor, mira que Lázaro está muy enfermo, necesitamos que venga y ore por él. ¿Era su amigo? Sí, era su amigo. Pero Jesús dijo, no, todavía no espere, todavía no voy. Voy dentro de unos días. Pero en esos días Lázaro, ¿qué? Murió. Todos pensarían, mire, si Jesús hubiera estado acá, Lázaro no hubiera muerto. Pero ¿usted no cree que Marta y María eran sus hermanas? ¿No oraron? Oraron diciéndole, Señor, que venga el Señor Jesucristo rápido. Y el Señor, sabemos que el Señor va a orar por él. Pero Jesús no, ¿qué? No fue. Jesús sabía lo que iba a hacer. Dice que más adelante el Señor Jesús sabía que lo iba a resucitar. Y dijo, no, tranquilos, que le vinieron a avisar a Jesús. Mire que Lázaro murió, su amigo murió. Dijo, no, él está ¿qué? Dormido, él duerme. Y después cuando el Señor Jesucristo llegó, después de 4 días, llegó allá a la casa. ¿Cómo lo saludaron? Ah, Señor, usted sí,
La embarró porque mire, ya lo enterramos, ni siquiera vino a despedirse de su amigo. Y el Señor Jesucristo dice que también también dice la palabra que Jesús lloró, porque era su amigo, era su familia, eran sus seres queridos de él, porque con ellos compartía. Pero Jesús dijo, no se preocupen, que él solamente está durmiendo. Entonces mire lo poderoso de la palabra del Señor, entonces para que entendamos esta hora. Y estamos diciendo que es importante entonces que Dios traiga revelación a nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de la palabra. A través de la revelación, a través de la palabra. Dios siempre nos hablará a través de su palabra, a través de la oración, a través de escuchar la palabra de Dios, a través usted coloca un programa de televisión, un programa y va a escuchar la voz de quién, de Dios. Dios va a utilizar a otra persona, ¿para qué? Para hablarle de qué, del amor de Dios, Entonces, es importante que entendamos esa palabra. Dios siempre dará la respuesta ¿qué? Correcta. Miren lo que dice Mateo 7, ahí vamos otra vez atrás. Mateo 7, versículo 9 al 11. Mateo 7, 9 al 11, dice la palabra. ¿Qué hombre es de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Sí ven la palabra? Dios está comparando, la oración está comparando que qué hay de un hombre que si su hijo le pide pan, ¿no le dará qué? Le dará una piedra. O si le pide, dice la palabra del Señor, si le pide un pescado, le dará una serpiente. Nosotros los que tenemos hijos entendemos esa parte, porque cuando uno tiene un hijo, uno a los hijos quiere darle lo que le dará lo mejor. Así se haya uno que hacer. Por ejemplo, para uno ya no es importante si estrena, si compra un vestido de marca. No, a uno le interesa que sus hijos estén ¿qué? Bien, es lo mejor, porque uno siempre querrá lo mejor. Nuestro Padre es Dios, nuestro Padre. ¿No querrá darnos Dios lo mejor para nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Dios siempre querrá darnos lo mejor, pero Dios sabe qué nos va a hacer daño y qué nos va a servir. Dios sabe eso. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice la palabra del Señor. Pero Dios siempre sabrá de qué cosas tenemos nosotros de necesidad, y siempre que le pidamos, Dios nos dará ¿qué? Lo mejor. Entonces Dios nos va a contestar. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Sí, pero también podrá decir no. También podrá decir que no. Entonces mire, el Señor Jesús oró. Él oraba, dice la palabra que el Señor Jesús estaba ya para ser cogido preso y fue a orar al huerto de Getsemaní con sus discípulos, fue a orar. Y dice la palabra que el Señor Jesús dijo, acompáñenme a orar. Y dijo, voy a ir aquí a orar. Y dice la palabra que se arrodilló y comenzó a orar. Y dice que su sudor caía como gotas de sangre. Y ya estaba el tiempo para ser entregado. Y dice la palabra que el Señor Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, si es posible. ¿Y qué le contestó el Padre? Y el Señor que dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la. ¿Estamos dispuestos nosotros a que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos? ¿O a veces somos tercos? Entonces volvemos otra vez al caso de la oración. Usted ora, a veces, un ejemplo que estamos dando, por un novio o por la novia, o ora por algo que usted quiere, y dice, yo quiero eso, y uno se vuelve como un niño chiquito, ¿no? Yo quiero, no, eso es lo que me gusta, esa persona es la que me gusta, que ese no es. Y uno insiste, ¿por qué? Porque priman los sentimientos, están metidos los sentimientos. Entonces mire que es bien importante que le dejemos la gloria y la honra ¿a quién? A Dios. Por eso nosotros hermanos tenemos que pedir la voluntad de Dios. Mira lo que dice la palabra en primera de San Juan, primera carta de San Juan, atrás al final de la Biblia está primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de San Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a la voluntad de quién? ¿Conforme a la voluntad de quién? De Dios, no a la nuestra. No a la nuestra. ¿Qué dice?
Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero conforme sea la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Sí ven? Lo dice que la palabra. Lo dice la palabra. Mire que cambia nuestra oración. Señor, yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la que. Un ejemplo, el trabajo. Usted que quiere cambiar de trabajo o está buscando trabajo, eso es bueno, claro. Pero usted debe pedirlo que en oración. Señor, esto es conveniente para mí, esta persona me sirve, este trabajo, tú me lo estás dando, pues en mi fuerza. No, Señor, yo quiero que me salgan una petrolera. Y el Señor le dice, no, una petrolera no, porque las petroleras se quebraron. Ya en las petroleras están sacando la gente. En cambio de enganchar, están sacando. Entonces, no, Señor, que yo quiero, no. Señor, que se haga ¿qué? Tu voluntad, tu voluntad. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos nosotros en esta hora a hacer la voluntad de Dios? Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que orar, ¿sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Lo tiene que hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios. A eso nos llama Dios, hermano, en esta hora, para que nosotros le busquemos. Dios contestará nuestra oración. Dios dirá sí, dirá no, o dirá espera. No es el tiempo. Pero que no sea nuestra voluntad, sino sea la voluntad de Dios. Mire, la palabra también nos enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo 8 al 9. Dice el apóstol Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice la palabra. Dice la palabra, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás me abofeté, para que no te enaltezca y no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo sufría de los ojos, la vista. No se sabe exactamente cuál era la enfermedad, pero tenía un problema en la vista. Y parece que de vez en cuando se le acrecentaba este poder y le molestaba, le fastidiaba mucho los ojos. Dicen algunos escritores que el apóstol Pablo no causaba muy buena impresión al verlo, sino también causaba como repugnancia verlo por sus problemas en la vista. Pero él trataba y hacía lo posible para poder que lo atendieran y lo pudieran ver. Bien, entonces él tenía ese problema en los ojos y él oraba por los enfermos y se sanaban. Pablo oraba por los muertos y resucitaban. Y él decía, Señor, pero ¿por qué este resucitó? ¿Por qué este se sanó? Y él decía, yo oro por mí, no pasa más. Entonces, mire, Dios, ¿él oraba a Dios? Sí, con fe. ¿Era un hombre de Dios? Sí. ¿Era un hombre que amaba a Dios? Sí. Podía que oraba y Dios lo respaldaba en milagros. Pero cuando él oró por él le dijo, no, bástate mi gracia. Y así murió Pablo con su problema, con su enfermedad. ¿Sí? El Señor Jesús oró en Getsemaní y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, Señor, si hay otra forma de morir, dígamelo ahorita antes de pasar este sacrificio y este calvario. Pero el Padre cayó y dijo, no hay otra forma, la única es que tú vayas a la cruz. Era la única. Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Claro, Jesús sabía lo que le venía, claro, pero tenía que pasar ese tiempo para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, miren que Dios contesta nuestra oración, hermano. Dios siempre contestará nuestra oración. Recuérdenlo. Dios contestará sí, pero Dios también podrá decirte no. Y también Dios decirte, espérate, no es el tiempo, no es el tiempo. Entonces, miren, estamos entendiendo, hermano, en esta noche, estamos aprendiendo. Entonces, para concluir en esta hora, permítame decirles que la palabra de Dios, hermano, en esta hora nos afirma y nos fortalece para que no bajemos la guardia en la oración. Entonces, recuerden que la ruina del cristiano, hermano, es dejar de orar, dejar de buscar a Dios. Nosotros en esta hora estamos entendiendo que Dios traerá una respuesta a nuestra oración. Dios traerá una respuesta a nuestro clamor. Siempre tenemos que estar diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad con la mía?
¿Le has entregado tus sueños a Dios? ¿Le has entregado tus sueños? ¿Has dicho, Señor, no son mis sueños, que sean los tuyos? ¿Los tuyos para quién? Para mí. ¿Por qué? Porque todos tenemos sueños, anhelos, deseos. Hemos orado y hemos clamado pidiéndole a Dios que Dios traiga respuesta a nuestras necesidades, pero Dios siempre nos dará lo mejor. Recuerde que Dios es nuestro Padre. ¿Dios es quién? Nuestro Padre Celestial, y Él siempre nos dará lo mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, decirle, Señor, haremos tu voluntad, Señor, cueste lo que nos cueste, que se haga tu voluntad. Entonces, Dios contestará de tres maneras, siempre nos dará sí, nos dirá no, o espérate un tiempo. Pero lo importante es que cada uno de nosotros tome una decisión. Hoy nosotros tenemos que tomar una decisión. Dios nos quiere llevar a ese momento, que cada uno de nosotros le entreguemos nuestras vidas a Dios, que cada uno le entreguemos nuestros sueños, nuestra oración. Dios nos ha traído en esta hora con un propósito específico, algo específico para nuestras vidas, que usted está aprendiendo lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros a través de la oración. Lo importante es que ninguno de nosotros baje la guardia, sino al contrario, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es lo que Dios nos invita en esta hora, y que cuando venga la respuesta de Dios, nosotros la entendamos y la podamos decirle, Señor, que se haga ¿qué? Tu voluntad y no la mía. Cierre sus ojos un momentico, le oramos y declaramos la bendición de Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, declaramos tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en esta hora. Padre, te entregamos este tiempo y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos cada día, Padre eterno, Señor, a estar cogidos de tu mano preciosa y creer a tu palabra, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Que esta palabra, Señor, traiga en nosotros, Señor, arrepentimiento, que traiga en nosotros, hermano, Señor, entendimiento, Señor, para decir, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, entenderé mejor la oración cuando ore, Padre. Sabemos que tú siempre traerás una respuesta a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Dios le bendiga.